Ya estamos entrando en sesión. Tenemos aquí presentes, tenemos a Rosalinda de Hidalgo, Silvia Rosales de México, Rosalba Hernández de Hidalgo. Esperemos que se escuche bien. Estamos viendo el audio, cómo se escucha, si está bien el sonido, cómo ven todos ahí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Después de unos días de ausencia, tuvimos el lunes, era mi plática, la charla era el día lunes anterior, pero por problemas de algunas remodelaciones que estamos haciendo aquí en las instalaciones, tuvimos que posponerlo para esta otra semana, el cual estaremos charlando. Esta charla que tenemos hoy será prácticamente lo que son las obligaciones laborales del régimen de incorporación fiscal. Como bien sabemos, muchas veces cuando contratamos a un régimen de incorporación fiscal, pues nada más vemos la parte fiscal, solamente a veces al cliente nada más le hace ver sobre la parte fiscal, sin tomar en cuenta que hay otras áreas que también debe conocer él, ¿no? No solo podemos decir que lo laboral, sino también hay régimen de incorporación fiscal que quieren tener su marca específica. Bueno, también aplica el registro de marca para ellos, para poder tener registro de marca. Y así sucesivamente otros tipos de obligaciones que el régimen de incorporación fiscal puede tener. Pero nosotros cuando platicamos siempre vemos solo el aspecto fiscal y no les ampliamos un poco más el panorama de lo que es el régimen, o tampoco les ampliamos más el panorama sobre qué es las obligaciones que un régimen de incorporación fiscal adquiere al momento de darse de alta ante el SAT. Claro, no todos los regímenes van a tener lo mismo, porque si un régimen de verdad es muy pequeñito, pues no va a tener muchas actividades, entonces no va a necesitar de muchas cosas. Pero lo que nos corresponde a nosotros el tema hoy es la obligación laboral del régimen de incorporación fiscal. Y dentro de los primeros que podemos ver, ¿sí?, es tenemos algunos detallitos acá. Vamos a ver qué es lo que pasó. Sí, dentro de las obligaciones del régimen de incorporación fiscal en materia laboral, nos encontramos que por el solo hecho de que el contribuyente, al registrarse, contrate a un personal, a una sola persona, desde ese momento ya está adquiriendo, se está convirtiendo en patrón, ¿sí? En ese momento adquiere el nombre de patrón. ¿Por qué? Porque ya hay un subordinado a su mando, cosa que a veces no le prestan atención. Ellos dicen: yo contrato y no voy a tener ningún problema, es un amigo, es un pariente, ¿sí? Pero en realidad, como lo especifica el artículo 10º de la Ley Federal del Trabajo, patrón es la persona física o moral que utiliza el servicio de uno o varios trabajadores. Desde ese momento en que ya, como actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal, yo contrato a una persona, desde ahí ya estoy adquiriendo obligaciones laborales, obligaciones que no solo va en pagarle su sueldo,
sino va más allá de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando empezamos a contratar un régimen de incorporación fiscal? En la práctica, y ustedes no me dejarán mentir, en la práctica uno, con tal de contratar un régimen de incorporación fiscal, van y me dicen, yo le voy a llevar su régimen de incorporación fiscal, y como ahorita vemos la economía muy problemática, con mucha falta de liquidez, mucha falta de circulante, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Voy y le ofrezco mis servicios por 300, 400 pesos, como lo he visto en el mercado local. 300, 400 pesos manejando un RIF. Pero nada más le va a hacer sus pagos. Pero le explicaste a tu contribuyente que acaba de adquirir que no nada más tiene problemas fiscales, sino que también va a tener otras obligaciones, ¿sí? Entonces, esos son parte que nosotros, como contadores, antes de contratar, debemos de tomar en cuenta. Julio de Chiapas, muy buenas tardes, contador. Aquí estamos, gracias por estar presente. Sí, entonces, yo creo que Julio aquí no me va a dejar mentir. Sí, hay una competencia entre los contadores, entre los que quieren manejar muchos RIF, pero solamente fiscal. Se olvidan de la parte laboral. Eso es algo muy importante que debemos de cuidar, ¿sí? Debemos de cuidar porque al momento, Susana, buenas tardes, en el momento en que nosotros contratemos un RIF, demos la asesoría sobre la materia fiscal. Orientémonos sobre la materia laboral, ¿sí? Porque muchas veces dice, bueno, me vas a cobrar por lo mismo, por lo laboral, me vas a llevar lo laboral, me vas a llevar lo fiscal, me vas a llevar a hacer contrato, me vas a hacer... No, ¿por qué? Porque las firmas contables pues tienen sus departamentos, el área fiscal y el área laboral, el área penal, el área civil, así algunos despachos, otros nada más contamos con estas áreas legales para efecto de defensa fiscal y lo que son normalmente las contabilidades, que son auditoría, contabilidad general, estudios de mercado y todos esos asuntos que llevamos en una firma. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, sí, comuniquemos a nuestro cliente al momento de contratarlo. Ok, contrátalo por 3,500 pesos si quieres. Pero dile, oye, los problemas legales laborales son otras actividades que mi firma te presta y también tienen un costo para que ustedes tampoco se llenen de negocios de 300, 400 pesos a que les va a crear más problemas, ¿sí? Entonces, eso es por ese motivo que vamos a tocar hoy la materia laboral, saliéndonos un poco de lo fiscal, para que vean que sí tiene bastante campo el régimen de incorporación fiscal y que hay que hacérselos conocimiento al cliente. Una de las obligaciones que aún no está muy clara, poco confuso quedó, ¿sí? Pero en realidad sí se tiene que hacer. ¿El RIF paga PTU, sí o no? ¿Sí? Dentro del artículo 109 de la ley de ISEA, nos especifica que los contribuyentes que refieren a esta sección deberán calcular impuestos de acuerdo al artículo 152 y de ahí al final dice obtenido por las actividades empresariales por las prestadoras de servicios profesionales. Las deducciones de deducción, ambos correspondientes al ejercicio que refiere, que se trata a la utilidad fiscal así determinada y se eliminará la participación de la utilidad de los trabajadores en las empresas pagadas en el ejercicio. O sea, te está diciendo, oye, si pagas PTU, puedes deducirlo en tu ejercicio. Bueno, Susana, sí, es cierto, los RIF no necesitan contadores, ¿sí? Es lo que dice el SAT. Pero, porque el SAT se está enfocando nada más que, ven y te hago tu trabajo, aquí te hago tu trabajo, pero como él quiere. Nosotros lo que tenemos que ver, Susana, es
enseñar a Rick que debe de recabar toda su información y llevar su contabilidad normal, ¿sí? Aunque me estoy saliendo un poquito de la arbora, quiero sí hacerle la mención. Un Rick, si no nada más es llevarle en una hojita de cálculo de Excel, ¿sí? A un Rick, si quiere que crezcan, no te olvides de la contabilidad, para que algún día que te llegue a pasar de Rick a un contribuyente ya solvente, que a un régimen general, como normalmente le llamamos, ya va a tener su obligación, ya va a tener una base de cuál era su situación fiscal, cuánto tenía inventario, cuánto debían los clientes, cuánto debían el impuesto, cómo está, conocer su situación financiera. Por eso un RIC debe llevar contabilidad, que el SAT dice no, nada más contabilidad acá, en mis cuentas, adelante, pero un RIC que quiere crecer, quiere llegar a ser grande, está pensando en pequeño, pero como quiere ser grande, también tiene que pensar para ser grande, y para ser grande tiene que llevar su contabilidad perfectamente bien administrada. ¿Sí? Y como decías, el ser grande tiene muchas obligaciones, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ese es un RIF. ¿Tiene o no tiene la obligación del PTU? Claro que tiene la obligación del PTU. ¿Por qué tiene la obligación del PTU? Porque ya adquirió trabajadores. Me preguntarás, oye, pero el RIF tiene por menos ingresos de tanto. Ok, hay RIF que lo van a pagar, que posteriormente lo vamos a ver. ¿Sí? Dice el 109, el último párrafo. En caso que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales del mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades. En las actividades, en lo individual, para estos efectos se aplicará la misma proporción que se determine del artículo anterior. Después sacaremos ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Sí, reparte PTU. Sí, tienes la obligación de repartir PTU. Del artículo 111 de la ley 10R, nos dice la determinación gravable para el PTU, y nos dice, para efectos de la participación de los trabajadores en la actividad de las empresas, en los términos de esta sección, la renta gravable a que se refiere este artículo 123, fracción novena, inciso E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal la que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. Ahí ya te va a medir por bimestre, y cada bimestre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahí ya te empieza a medir por bimestre, y te obliga también que dentro de los 60 días deberás, del sexto bimestre del ejercicio, tendrás que efectuar tu pago. Bueno, ¿sí? Y aquí, y hablando con lo que dice Susi, pues sí, vamos a ir hablando del tema, pero lo que es laboral no se lo quita el RIF. Lo que es laboral no se lo quita por ningún motivo. ¿Sí? Por eso es que siempre le digo a los contadores, oye, ve integral cuando vas a contratar un RIF. Velo de forma integral. No lo veas de forma modular, nada más fiscal. ¿Por qué? Porque a veces te citan, es que tengo mi RIF, y si es chiquito, pero tras del contribuyente hay un gran equipo. ¿Sí? Entonces, sí tiene razón Susana de todo lo que habla ahí de labor, contratos y reglamentos interiores. Sí. El artículo 111, determinación de la renta gravable. Para determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiese sido deducible en los términos de la fracción 30 del artículo 28, ¿sí? El porcentaje que nos da para que es el 53 o 47, que vamos a quitar esa deducción, ¿sí?
Y aquí me hago un paréntesis para publicar, comentarle, Librería Umari, que está aquí con sus servidores, distribuidor de varias revistas. Tenemos la revista que ustedes necesitan, nada más nos lo solicitan y lo hacemos llegar, ¿sí? Entonces, es la parte que vamos a estar cuidando, ¿sí? Luego dicen, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aquí yendo otra vez donde vamos el RIF tiene que tener cuidado, como dice Susi. Debemos tomar en cuenta que las autoridades fiscales a través del Servicio de Administración Tributaria SAT, en coordinación o en matrimonio, como dicen vulgarmente, ya se casaron, vamos a cuidar a nuestros hijitos. Al momento que ya se casaron, van a cuidar a nuestros hijitos. ¿Y quiénes son los hijitos? Los contribuyentes, ¿sí? Con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre otras autoridades de trabajo, federales o locales, suelen instaurar el procedimiento administrativo sancionador del incumplimiento de las normas de trabajo, en este caso la participación de utilidades, que lo tipifica el artículo 540, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo, que dice vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. Es por eso, ahí es donde digo, entro otra vez el RIF, es por eso que el RIF debe cumplir con el pago de PTU, ¿sí? Y no solo pagar, sino también timbrar su pago, cosa que muchos no lo están haciendo. Tenemos también, nos dice, en una publicación del Diario Oficial del 19 de diciembre de 1996, salió esta resolución por la que se da cumplimiento a la framework del artículo 120 de la Ley de Trabajo, y dice: quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades en las empresas cuyo capital de trabajo generen un ingreso anual declarado de impuestos sobre renta no superior a 300,000 pesos. De ahí es que muchos dicen, es que un RIF no va a pagar. Claro, no va a pagar PTU si tiene menor de 300,000 pesos. Es la única salvedad que tiene, que de 300, pero si tiene más de 300,000 pesos, ya tiene que repartir PTU, ¿sí? Por eso, y esto no es solo para los RIF, este es para todas las empresas. Todas las empresas que tienen ingresos menores a 300,000 pesos, no declararon mención de 300,000, pues no tienen obligación de reparto obligado a repartir utilidad, ¿sí? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Esto es para los ingresos, pero si un RIF ahorita, si hablamos de RIF, podemos estar hablando de RIF que están arriba de 800, 900, 1,000,000 de pesos de ingresos anuales, entonces ya tienen la obligación del PTU. Y así es como vamos determinando, viendo que sí existe esa obligación. Ahora, veamos el ejemplo del cálculo, ¿sí? Determinación del reparto de utilidad en el régimen de incorporación fiscal. Y ya vamos viendo los bimestres. Por ejemplo, el bimestre 1 tuvo 85, bimestre 2 48, bimestre 3 38, y así sucesivamente, y llega a obtener un ingreso de 315,750. Por eso 15,750 van a repartir PTU. A eso le restamos los no deducibles del artículo 28 y tiene 7,950. Restándole eso, nos queda un ingreso para PTU de 307,800. Le restamos las deducciones autorizadas y nos queda una renta gravable de 107,490. Esta es la forma como vamos a calcular la base para el PTU. Sumamos todos los ingresos bimestre por bimestre, restamos y al final hacemos nuestra suma global y ya determinamos nuestro PTU. Si no sé si hasta acá hay alguna duda, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos, seguimos adelante. Pero esta es tomando en cuenta el PTU.
Una vez que ya tenemos sumadas las utilidades fiscales obtenidas en los 6 meses, en los 6 bimestres, ya le aplicamos el 10% y ya a sonreír los trabajadores. Van a empezar a cobrar su PTU y ya nos da que son 10.749 el PTU a repartir. ¿Sí? Entonces, aparte ya de esto, una vez que ya hayamos repartido nuestro PTU, ¿qué nos dice la ley? Por lo que una vez que cumpliste con tu obligación de pagar PTU en el 2017, a más tardar el 29 de junio, a sus empleados podrá disminuir de los ingresos obtenidos en el tercer bimestre, luego de haber descontado las deducciones y los gastos efectivamente pagados. O sea, una vez que ya te da un derecho a que lo disminuyas de tus ingresos. ¿Sí? Entonces, sí tenemos ahí lo que le pagamos al trabajador, tenemos un beneficio de restarlo. El artículo 193, fracción cuarta de la Ley de Impuestos sobre la Renta dispone que la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa no paguen impuestos hasta la cantidad equivalente de 15 salarios mínimos general, actualmente unidades de medida y actualización. Sí, ahí sería el UMA para efecto de medirlo. Vamos a medir con el UMA, ya que no es remunerativo, es para determinar la base nada más. Por lo que esta prestación es exenta hasta por un equivalente a 15 veces UMA, es decir, 1.209 pesos. En caso de pagos adicionales, por ejemplo, bonos, PTU, bonos, no se tendrá derecho a esta excepción por dichos pagos adicionales. ¿Sí? Entonces, aquí el 93 ya nos está dando las excepciones también para cuando hagamos el cálculo de impuestos sobre la renta. Si no cumplimos, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Y esto es lo que uno hay que hacerle ver al contribuyente. ¿Qué puede pasar si no cumple? Le llegue una revisión, en este caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el caso del Estado, sería el Estado el que le revisa, que si fuera federal a federal, si no, es el Estado el que le revisa, y también las sanciones están altas. ¿Sí? Igualmente, que nos aplica el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice se impondrá multa por el equivalente a 250 a 500 veces el salario mínimo general del patrón que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo 6 del título 3 relativo a la participación de las utilidades de los trabajadores. En no cumplir, ya te estás haciendo acreedor a una gran multa. ¿Sí? Y aparte de que solventes cuando te haga la auditoría, vas, lo solventas y todo eso, de todas maneras la multa no te la vas a quitar. ¿Por qué? Porque es un derecho del trabajador. Y como es un derecho del trabajador, la Secretaría lo vigila demasiado. No me dejarán mentir, pasando el 31 de mayo, para las personas morales, a los primeros 5 o 15 días de junio, ya les está llegando la verificación de la Secretaría de Trabajo para ver si tienen cumplimiento al pago de PTU. ¿Sí? 1, por normatividad de la Secretaría. 2, porque se ha ido a quejar a algunos de tus empleados, de los trabajadores que no les repartieron PTU. Entonces, son la forma que van a empezar a llegar. Y esto no se quita. Esto se va a cumplir conforme la revisión que empiezan a partir de junio. Tenemos un poquito de problema con el internet, está bastante lento, todo el día estaba así, igual en los teléfonos, no sé si les ha pasado, está un poco retardado. Como comentamos, sí, otras obligaciones que tiene es registrarse, aparte de registrarse ante la Secretaría de Hacienda o Finanzas. ¿Por qué? Porque al momento que tiene el trabajador debe efectuar pagos de impuestos sobre nómina y declararlo de forma bimestral. Si no se registra,
y tiene trabajadores, en cualquier momento la Secretaría de Finanzas le va a hacer un barrido de calle y lo va a detectar y le va a cobrar todo con multas y sanciones. Retener a los trabajadores el ISR que le corresponda y enterarlo conjuntamente con la declaración bimestral. Cada bimestre debe retirar, de hacerle cálculos de retención, sus pagos de nómina. Prácticamente es timbrar sus nóminas y retener los impuestos. ¿Sí? Una vez retenido deberá pagarlo de forma bimestral. Registrar a sus trabajadores ante el IMSS, Infonavit e Infonacot. En este caso del Infonacot también lo estamos dejando pasar muy por alto. Ya el año pasado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, ¿sí?, empezó a multar por no tener registro de Infonacot. ¿Por qué? Porque no le estaban haciendo caso a lo que era el Infonacot. Entonces, ¿qué empezó? En las revisiones que tuvimos, por ejemplo, aquí con nosotros tuvimos algunas experiencias de algunos contribuyentes que no tenían su registro de Infonacot, el cual se tuvo que llegar a convenir y en juicio, se solventaron, pero algunos tuvieron que efectuar su pago de las multas. Y en este caso, el artículo 102 dice: se impondrá infractor multa por equivalente de 55,000 veces salario mínimo general en no registrarte en Infonacot. Entonces, vean el RIF, si tiene personal, ya tiene un problema, tiene que registrarse en Infonacot, ¿sí? Entonces, tiene que registrarse al Seguro Social, conjuntamente a registrarse al Seguro Social, se registra el Infonavit. Con el programa Crezcamos Juntos, también tiene un beneficio de un descuento, siempre y cuando los trabajadores sean por única y primera vez que se están inscribiendo. Si es un trabajador que ya fue inscrito con anterioridad, ya tiene registro, a eso ya no le aplica este beneficio. Solamente son a los que que por primera vez son inscritos al Seguro Social, les aplica ese beneficio. Lo mismo que es el mismo beneficio que también le aplica para el Infonacot. El Infonacot también tiene un beneficio. Solamente que con estos beneficios siempre hay que acercarse a la autoridad para llegar a ver qué procede y algunos trámites necesarios que tienen que hacerse. Entonces, Infonacot, Infonavit y el IMSS tienen beneficio únicamente para trabajadores que por primera vez están ingresando siendo empleados, por primera vez siendo empleados. Otras obligaciones en materia laboral que también tiene RIS es tener celebrado contratos. Ya Susi lo había manifestado, tener celebrado contratos. Siempre los contratos yo se les recomiendo que sean por escrito. Evítese problemas teniendo contratos verbales. Los contratos verbales siempre nos van a dar problemas, porque queda la duda y el juzgador siempre se va a ir por el trabajador. En el momento que el trabajador digo, tengo trabajando tantos años, claro que esté dentro del periodo de RIF, van a decir, bueno, ahora este no era RIF antes, pudiera tener problemas. Francamente, muchas de esas demandas se llevan a cabo. Hace unos días tuvimos un caso de un RIF que el contribuyente, pues por X o Z motivo, sí tenía su trabajador, pero no lo tenía asegurado. Y el trabajador, al momento de despedirlo, se le hizo fácil y lo despide. Se va a la Secretaría, a la Junta de Conciliación y Arbitraje y demanda. Allá veo que viene el contribuyente todo preocupado: oiga, pero si soy RIF. Bueno, es que ser RIF no quiere decir que no tienes derecho, no tienes obligaciones laborales, ¿no? Si tienes una obligación laboral, tienes contrato, ¿no? ¿Has tenido como algún convenio? Nada. Pues nada más te queda ir a la Junta y llegar a un acuerdo y terminarlo al inicio, ya que si no lo terminas de entrada, para nosotros
Y para los abogados es mejor que se vaya a juicio. ¿Por qué? Porque es donde mejor se gana. Pero nosotros como contadores le decimos al cliente, mejor llega a un acuerdo. Llegó a un acuerdo y así fue como llegó a un acuerdo. De una cantidad X que le habían pedido, se logró una cantidad mínima y se cerró. Entonces le digo, ¿por qué? ¿Y por qué no se pudo pelear más? Porque el señor no tenía contrato. Otro no estaba asegurado. Entonces era más problemático llegar a ese asunto. ¿Sí? Contar con reglamento interior de trabajo, debidamente registrar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o bien tener políticas de trabajo bien definidas. ¿Sí? Que lo recomendable, no. Si tienes tu política bien definida, perfecto, pero lo recomendable es contar con tu reglamento interior de trabajo y registrarlo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí? Porque cuando tienes la revisión, si no tienes el sello también en la local, en la federal, siempre hay otro criterio, pero en la local si no tienes el sello que lo fuiste a registrar en la Secretaría de Trabajo, que en el caso de nosotros está en el Libramiento Norte, ¿sí? En ese caso te están multando. Entonces, es conveniente que tengan su reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Es tener luego los soportes de pago debidamente timbrado y firmado, como son nóminas, pago de primas vacacionales, aguinaldo y todos aquellos pagos que les hayas efectuado. Siempre tener el soporte, contar con ellos para no estar a la hora que tengas que comprobar que ya les pagaste las primas, ya les pagaste prima vacacional, ya les pagaste aguinaldo, porque cuando te demandan te piden todo. Entonces, ten ese soporte debidamente firmado. Y no se olviden de que cada que paguen pagos de primas vacaciones, aguinaldo, que les sellen y les pongan la huella digital. ¿Por qué? Porque así lo están pidiendo cuando va a una conciliación. El inciso D, capacitar a los trabajadores y dar cumplimiento a las normas laborales. Esto es muy importante y no solo para las empresas del RIF, sino también para las empresas, personas morales, personas físicas, reino en general y cualquier otro tipo de empresas. Hoy estaba leyendo un comunicado que dio el doctor Marcos Holguín, donde dice que más del 60% de los contadores no se actualizan y por eso vemos que este tipo de contadores son los que pues abaratan el servicio, pues no tienen necesidad de actualizarse, no necesitan de capacitarse, pues ese gasto que no generan, esa inversión que no generan, porque dicen inviértela a tu cerebro para que llene tu bolsillo, pero si no lo invierte, pues van a andar siempre malbaratando el servicio, ¿sí? Entonces ahí el doctor Marcos Holguín dio un comunicado en un periódico, no recuerdo cuál periódico, pero ahí lo publicamos, donde dice que el más del 60% de los contadores no se están actualizando, ¿sí? Y esto, les digo, no es solo para los contadores, sino para todas las empresas. Muchas veces las empresas no nos quieren mandar a los contadores a capacitar, ¿sí? No quieren mandarlo a capacitar, o te mandan a capacitar cuando es un curso gratuito, pero cuando es un curso que tenga un costo, muchas veces no te mandan. Entonces en un curso gratuito hay cursos muy buenos, pero hay cursos que nada más de informar, o algún prestador de servicio que llegó a dar un tema y te va a dar el tema a como a él le conviene. Muy diferente a que veas un curso, ¿sí?, bien definido y que te ayude, ¿sí? Entonces, inciso E, contar con expediente de los trabajadores como soporte laboral en caso de controversia a cargo de prueba del patrón, de acuerdo al artículo 784. Muy importante este artículo, importantísimo este artículo. Muchos no le hacemos caso y nos quedamos con los primeros artículos, del 1 al 47, porque son los que más trabajamos. Y los otros 1110 a 1000, son 1010 artículos y como 12 o 20 transitorios. ¿Qué pasó con esos otros más artículos? No lo leemos. Leemos nada más los del 1 al 47, hasta donde es rescisión de contrato. Hasta aquí voy. ¿Y los demás? Entonces, ahí es donde el RIF tiene también que contar con este soporte.
¿sí? De entrada, tener su solicitud de empleo del trabajador, cuándo entró a trabajar, que la solicitud por lo menos tenga la fotografía para saber quién es el fulano, dónde vive, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP, si ya tuvo crédito en Infonavit, constancia de crédito, que ya tuvo crédito en Infonavit, su número de crédito en Infonavit. ¿Qué otras? Por ejemplo, crédito Infonavit, algunos que tienen demandas digamos, demanda de matrimonio o pensiones alimenticias, ¿sí? También que preguntarle, oye, tú tienes pensiones alimenticias, en tu entrevista hacerle, ¿qué tienes? ¿Tienes pensiones alimenticias? Sí, no para otra cosa, sino para saber que cuando le llegue ya estemos enterados de que vamos a tener una pensión alimenticia. El crédito Infonavit, sí, revisarlo, registrar entrar al portal del Infonavit y revisar cada que contratas un trabajador, ya sea en esta materia RIC, vas a contratar un trabajador, dale de alta en el portal del Infonavit a la empresa y revisa si ese trabajador que vas a contratar tiene cuenta ya con crédito Infonavit. Si ya cuenta con crédito Infonavit, desde entrada dice, ¿sabe qué? Tú tienes crédito Infonavit, te toca descontarte un porcentaje. A veces nos encontramos aquí con problemas. Llega un trabajador y con tal ya desesperado que no encuentra trabajo más ahorita en estos meses, creo que todos lo estamos viviendo, ¿sí? Hoy hablaba con un ejecutivo bancario y me decía, este mes de mayo ya quiero que se acabe, ya no lo soporto, no tenemos la recuperación necesaria, y es necesario que se acabe, ya queremos ver qué pasa en junio, pero mayo fue malo. Y eso me lo está diciendo un ejecutivo bancario, ya no lo soporto. Entonces, por eso les digo que es importantísimo ver que el trabajador cuando llega con necesidad, y esa necesidad entra a trabajar. Posteriormente te das cuenta que tiene un crédito Infonavit y ya no te lo puede cubrir. Y tú como patrón, al momento que ya lo contrataste, si ya vacaste tu aviso de constancia de retención, ya eres obligado, responsable solidario de pagarlo, y ahí es donde empieza en que vas a o bien a negociar o vamos a buscar la manera de apoyarte, pero siempre vamos a tener problemas. Entonces, por eso es muy importante lo que marca el 184, tener actas administrativas, constancia de capacitación, constancia que le comunicaste que podía disfrutar sus vacaciones, constancia que donde le estás comunicando que ya puede disfrutar de días laborales porque nació su hijo. Todo eso debe estar en ese expediente. Sí, a veces el expediente del trabajador no es así chiquito, se hace grandotes, y si es tanto lo lleva. Lo importante, y todas las actas administrativas se recomienda que estén selladas y con huella digital, igual que los contratos. Los contratos de trabajo son recomendables que, aparte de la firma, estén sellados, puestos las huellas digitales. Muy importante. Que todos los contratos se encuentren en esa situación, que tengamos, deben de estar en esa forma. Entonces le digo, chéquense el 184 y ahí van a ver todo el desplegado de todas las obligaciones que tenemos para poder soportar en una controversia laboral. Entonces, ¿para qué esperar que haya una demanda y tener que andar buscando los papeles si los podemos hacer anticipadamente? Lo que se nos dijo. Dice, el pago de la participación de las utilidades de los trabajadores se deberá efectuar en caso de personas morales. El pago de este se hace entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Las personas físicas con actividad empresarial deberán pagarla entre el 1 de mayo y el 29 de junio, debido a la prórroga que hubo de las declaraciones anuales, ¿sí? Se prorroga hasta el 15 de julio. A partir de esta fecha, los trabajadores tienen un año para cobrar lo correspondiente. De no hacerlo, su parte de la utilidad será distribuida entre los trabajadores, incluyéndolo en el próximo año, ¿sí? En el caso del RIF, ¿sí? Estamos diciendo que es a partir del sexto bimestre. Ahí contamos los 60 días.
En el caso de la actividad empresarial, se prorrogó, no porque haya habido una prórroga publicada o que la ley lo haya dicho, no, se prorroga porque la misma ley dice que se cubrirá a los 60 días después de haberse presentado la declaración anual. Y en este caso se presentó la declaración anual el 15 de mayo, entonces tenemos hasta el 15 de junio. Entonces, ahí es otro punto que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Esto lo podemos encontrar dentro del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Y también, antes de concluir, ¿sí? Es importante que como asesores del RIF o contadores del RIF le hagamos ver todos estos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de esto también hay otras obligaciones, ¿sí? De darles permiso a los trabajadores, tener sus días de descanso, ¿sí? Si trabajan domingos, pagarles su prima dominical, ¿sí? Todo eso tenemos que irlo analizando, hacérselo ver. Por ejemplo, cuando contrates un RIF, lo primero que tienes que hacer es decirle, te voy a llevar tu contabilidad, pero también para efecto laboral, sí, también tener la constancia de permiso de paternidad, comunicarle ahorita que ya tenemos, también ya los papás ya vamos a andar, podemos salir. Bueno, para los nuevos papás, porque a mí ya no me tocó ese beneficio, ¿sí? A mí no me da mi permiso, ¿vale? Entonces, para ahorita el permiso de paternidad, y ahorita ya va a salir otro permiso que para que puedas asistir, que también anda tocando puerta y el verde, otro permiso más para poder asistir a las pláticas de tus hijos, ¿sí? Ya, de acuerdo a la igualdad de géneros, ahora ya no es nada más la mamá la que va a ir, sino ya también el verde ecologista quiere que también los papás asistan. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo siempre he dicho que aquí debemos medir, debemos trabajar, un matrimonio debe trabajar sin recelos, sin egoísmo, y para eso el matrimonio, para ayudarnos. Por ejemplo, si mi esposa ella tiene una profesión, yo tengo una profesión también, pero la de profesión de ella está mejor remunerada, ella tiene mejores ingresos que los míos, pues no debo sentirme lastimado, debo en ese momento apoyarla a ella para que ella siga generando sus ingresos, yo los míos, buscando la manera de seguir, y tener que, si a ella no le dan los permisos, a mí sí, yo lo puedo tener porque yo lo trabajo de forma independiente y ella está empleada, pero tiene un puesto muy remunerado, pues adelante. Para eso es matrimonio, apoyarnos ambos. Los buenos matrimonios no son los que nada más se andan acariciando y caminando en la calle de la manita, sino son aquellos que tienen tienen un soporte interno en la familia moral que nos ayuda, que los papás nos dieron, nos inculcaron, y somos matrimonios, duraderos, ¿no? Que en lugar de tener un matrimonio de un año, porque ahora desgraciadamente ahorita en la actualidad los matrimonios ya son a corto plazo. Bueno, entonces debemos apoyarnos, el matrimonio debe apoyarse. Entonces, le digo, esto es lo que es, por eso le digo que el verde ecologista ya está viendo ese del permiso para los papás puedan asistir a la junta de los hijos, ¿sí? Entonces, veamos que el problema laboral para el RIF no es poco, es mucho lo que tiene que ver en lo laboral el RIF, ¿sí? Por ejemplo, dice, por ejemplo, nuestros clientes de régimen de incorporación fiscal cuentan con mucha facilidad en el ámbito fiscal. No debemos olvidar que el ámbito laboral es de suma importancia, ya que al tener trabajadores bajo el mando de este, se convierte en patrón, trayendo consigo todas las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, es de suma importancia orientarlos en el manejo del área laboral para que el momento que llegue a tener algún problema en la materia se encuentre totalmente blindado y evitar con esto una reducción de su patrimonio.
Porque ahí es donde va a terminar. Al momento que tiene una demanda laboral, ¿qué está viendo disminuido? Su patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué disminuye el patrimonio? Porque mejor lo que le va a liquidar al trabajador, ¿sí? No es, les iba a servir para seguir creciendo, pero como tuvo que liquidar a su trabajador y no le ajustó, tuvo que deshacerse de algunas cosas para poder pagar eso. Entonces, ¿qué termina? Termina con un problema de disminuir su patrimonio. Es por eso que nosotros debemos ver, así como lo dice aquí la contadora Susi, que el empleador tiene muchas obligaciones, como contratos laborales, reglamento de orden de trabajo, normas aplicables en materia de la Secretaría de Trabajo. No lo olvidemos, ¿sí? ¿Cómo cuál sería eso? De capacitar, tener sus extintores en sus oficinas. ¿A qué medida? A unos 50. Por lo menos tener 1 o 2 extintores. Tener sillas suficientes. Así lo marca la Ley Federal de Trabajo, y ahorita en los reglamentos de interior de trabajo te lo están pidiendo que lo tengas. Tener sillas suficientes para que el trabajo se pueda sentar. Válgame Dios, pero así lo piden. Así en los últimos reglamentos así nos lo han exigido, que tener las sillas suficientes. Contar con botiquines de primeros auxilios. ¿Sí? Todo eso son partes que no te lo marca en la ley, pero te lo marca en las normas de seguridad e higiene. Sí, muchas veces, muchos no leemos ni la norma de seguridad e higiene. ¿Sí? Cuando es muy importante ver la norma de seguridad y higiene para que vayamos viendo lo que es medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, comisión mixta de seguridad y higiene, comisión mixta de capacitación y adiestramiento, y así una infinidad de normas y comisiones que existen en la Secretaría de Trabajo, que algunas le pueden hacer llegar al RIF. Por eso les digo, aconsejemos a nuestros clientes de RIF a que cuenten con toda su documentación, y como contadores lo guiemos para que ellos no tengan ese problema y brinden bien sus expedientes de trabajo. ¿Sí? Muy importante que al RIF no lo abandonen, no se fijen, no solo se vayan a lo fiscal, también vean lo laboral, ¿sí? Vean lo laboral para que ese RIF no desaparezca o pueda crecer. Bien asesorado, pueda permanecer más tiempo en el mercado y tú también puedas tener un cliente satisfecho y un cliente más que te va a perdurar más, y vas a tener mejores remuneraciones conforme vaya creciendo. ¿Sí? Entonces, si no hay comentarios, no hay ningún todo está bien. A veces cuando todo está bien, pues al parecer no hay ninguna pregunta, aunque cuando hay preguntas es mejor porque vamos retroalimentando. Nosotros también nos vamos retroalimentando a ir buscándole cada día más al estudio, porque esto es muy importante. De las charlas, la obligación de estudiar es permanente y nos obliga a estar investigando y revisando los materiales de compañeros, libros, y nos ayuda demasiado. O sea, no se olviden que el estudiar es constante y debe ser continuo, no nada más salimos de la escuela, ya salimos, pero esa es nada más nuestra profesión. Ahora hay que llegar, ya te dieron el cimiento, ahora dedícate a construir el edificio, y si quieres que ese edificio crezca, llegar a tener varios pisos, ¿sí? Quieres ser grande, no te dejes de capacitar. No es necesario que tu patrón te pague tu capacitación, grábense eso. El hombre que está esperando que el patrón le pague su capacitación es porque él no quiere ser triunfador. La capacitación personal es mi responsabilidad.
La capacitación del personal de su empresa es de él, ¿sí? Capacitemos porque nos nazca, porque queremos crecer, porque queremos ser grandes, no porque nos manden, ¿sí? Sí. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Rosalba, Susana, un gusto haber que estés aquí con nosotros. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y queremos platicar. Susana, algún día que quieras un tema, lo vemos. Muchas gracias. Me despido y le dejo los micrófonos a la licenciada Santi. Muchas gracias.